Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los presentes, con todos los que se hayan conectado. En esta oportunidad vamos a empezar tratando los delitos contra la tranquilidad pública. Eh, Cuando hablamos de los delitos contra la tranquilidad pública, nos referimos básicamente, podemos inferir que el bien jurídico vendría a ser la tranquilidad pública. Pero para entender un poco más acerca de estos delitos, primero tenemos que entender qué es la tranquilidad pública como bien jurídico y como un concepto teórico. Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es la tranquilidad pública como un concepto genérico. La tranquilidad pública es una situación subjetiva que va a comprender una sensación de sosiego de las personas que integran una sociedad. Esta sensación de sosiego, cuando se encuentra normado, tipificado dentro de la legislación antiterrorista, se describe como lo que es la zozobra dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la tranquilidad pública como un concepto, entendemos que es una situación subjetiva que va a comprender esta sensación, esta zozobra que le causa a la sociedad o a los integrantes de la sociedad, y para lo cual nace como una confianza para que los integrantes de esta sociedad puedan vivir en una atmósfera de paz social, toda vez que estos individuos, los que integramos una sociedad, debemos ajustar nuestras conductas a las reglas fundamentales de la convivencia. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de esta tranquilidad pública como un concepto, ahora debemos trasladarlo a qué se entiende la tranquilidad pública como un bien jurídico tipificado dentro de lo que es el delito de terrorismo. Pero para ello, primero tenemos que tener en claro cuál es la definición más aceptada del delito de terrorismo. Pero antes de pasar a hablar al delito de terrorismo, primero hay que tener en claro cuál es la definición de terrorismo, qué significa terrorismo y qué es lo que nuestra legislación interna ha adoptado para poder normarlo. Entonces, para hablar de terrorismo en sí, tenemos uno de los conceptos que ha sido generalizado y que ha sido más aceptado, es el concepto que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe sobre terrorismo y derechos humanos en el año 2002. La Comisión de Derechos Humanos describe o califica al terrorismo en sí, no como delito, sino el hecho terrorista, como el uso de la violencia para generar temor en el pueblo, en el público, en la consecuencia de la búsqueda de sus objetivos políticos. Aquí, ¿por qué se toma este concepto como uno de los más aceptados? Porque si bien es un concepto en el cual nosotros podemos ver, es un concepto muy concreto, muy sucinto, pero dentro de esta definición concreta encontramos los tres presupuestos que ha adoptado tanto la doctrina internacional como nuestra doctrina nacional. Dígase la Corte Suprema, dígase el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las características principales de un hecho terrorista? Es el uso de la violencia, el temor en el público, en la sociedad, o la zozobra que causa como una consecuencia de este uso de violencia, y finalmente los objetivos políticos. Los objetivos políticos van a ser, si bien es una finalidad que utilizan los miembros de una organización terrorista, también es la principal diferencia entre una organización terrorista y una organización criminal. Porque muchas veces se confunde a las organizaciones terroristas como unas organizaciones criminales, porque cumplen determinadas finalidades y determinadas características dentro de su tipología. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, que sean 2 o más integrantes para que pueda considerarse como una organización. La finalidad es que no solamente se agrupen, sino que también se dediquen a cometer actos ilícitos. Las organizaciones criminales pueden cometer delitos, los denominados delitos comunes, hurto, robo, extorsión, y las organizaciones terroristas pueden cometer lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que difiere uno del otro? Es precisamente el objetivo político, la finalidad política que ellos tienen para poder cometer estos ilícitos. Los cometen con una finalidad, si bien para buscar ciertas provisiones para ellos, para poder lograr un objetivo. Y este objetivo necesariamente debe ser ideológico, debe ser político. Esta es
la base o la diferencia entre una organización terrorista y una organización criminal. Nuestra legislación interna ha avanzado con algunas modificaciones que ha venido sufriendo desde que apareció la legislación antiterrorista. Pero, sin embargo, hoy en día se confunde mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a la norma positivizada, que es el Código Procesal Penal, o cuando revisamos el Código de Procedimientos Penales, muchas veces no se habla de organizaciones terroristas, por ejemplo, cuando hablamos de los procesos complejos. No establece taxativamente ni literalmente no habla de una organización terrorista, sino habla de una organización criminal. Dentro de esta organización criminal, haciendo una interpretación extensiva de la norma, entendemos que también abarca las organizaciones terroristas. Sin embargo, como les estoy manifestando, una de las diferencias o la diferencia más fundamental entre una y otra es precisamente el objetivo, la finalidad ideológica o política que mueve a una organización terrorista de una organización criminal. Otro de los conceptos, digamos, en los cuales se puede definir correctamente qué es el terrorismo, cómo se describe y cuáles vendrían a ser sus principales características, que fueron instrumentos internacionales que sirvieron de base para poder tipificar a nivel nacional el delito de terrorismo y digamos, a raíz de eso que surgen las normas antiterroristas, es la Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo del año de 1996. Las primeras acciones terroristas aparecen aproximadamente entre los años finales de los 80, 90, y es a raíz de esto que es el primer instrumento internacional en el cual va a empezar a, digamos, definir, caracterizar qué es el terrorismo en sí para poder establecer y para poder hablar de un delito de terrorismo. Ahora, para no alejarme mucho, cuando empecé la exposición dije que es una exposición acerca de los delitos contra la tranquilidad pública. Los delitos contra la tranquilidad pública hablamos necesariamente del delito de terrorismo, pero el delito de terrorismo no es un solo delito. El delito de terrorismo también contempla su propia tipología y sus propias modalidades, dentro de las cuales no necesariamente todos son iguales o tienen los mismos presupuestos. Muchas veces se dice terrorismo, podemos contemplar algún acto terrorista y eso es necesariamente terrorismo. Dentro del delito de terrorismo en sí está el delito de terrorismo base, que es precisamente lo que contempla estas definiciones que definen estos instrumentos internacionales, pero también encontramos el delito de terrorismo agravado. El delito de terrorismo agravado es básicamente por la condición de la gente, porque no es que establezca una condición adicional, un supuesto adicional al tipo base, sino que lo que agrava es la condición que pueda tener el sujeto activo, que no solamente tiene que ser integrante de una organización terrorista, sino también, por ejemplo, su calidad de dirigente, la calidad de participación que tenga dentro de la organización terrorista. Pero esta literalidad de la norma del delito de terrorismo, tanto el tipo base como el tipo agravado, está referido a un contexto social en el que surge estos delitos. Porque hay que tener en cuenta, muchos acá son abogados, son estudiantes de derecho, el derecho es una ciencia que evoluciona, que está en constante evolución. Pero ¿cómo evoluciona o a raíz de qué? ¿Cuál es el fundamento de esta evolución? Y es precisamente los hechos fácticos. Los hechos fácticos y la realidad fáctica es lo que va a determinar la evolución o la modificación de un tipo penal o la creación de nuevos tipos penales. Entonces, cuando recién empezó a definirse, a crearse el delito de terrorismo dentro de nuestro país, se da en este contexto de convulsión social. Y es por eso que en la Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, se establece que el terrorismo como un hecho en sí es una grave manifestación de violencia, deliberada y sistemática dirigida a crear caos y temor en la población, que genera muerte y destrucción para construir una actividad delictiva repudiable. Entonces, esta grave manifestación y el direccionamiento de crear el caos, el temor y la zozobra dentro de una sociedad está
estaba precisamente redactada o tenía como base los sucesos sociales por los cuales estaba atravesando en ese entonces el país. Y hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de terrorismo, uno de los casos más actuales o lo que digamos que podamos tener más referencias son los hechos de las protestas sociales que actualmente hemos venido conociendo. Entonces, el tema de las protestas sociales, la alteración al orden público, la destrucción de bienes públicos y privados, se ha hablado mucho de que estos hechos, de que estas acciones en sí vendrían a ser terroristas. Se ha calificado como terrorismo. Pero si bien conforme vayamos avanzando en esta exposición, se van a dar cuenta que no necesariamente un hecho, porque pueda coincidir con lo que establece el tipo base o el tipo base del delito de terrorismo, necesariamente constituye un delito de terrorismo. Entonces, vamos a ir eh, digamos, denegando cada tipo penal, cada una de estas tipologías, de estas modalidades que contempla el delito de terrorismo para poder establecer si estamos o no y cuáles vendrían a ser las principales características que típicamente deben concurrir para poder establecer o determinar que estamos frente a un delito de terrorismo. Bien, ahora, cuando hablamos de las características del delito de terrorismo, hablamos, como ya les venía manifestando, que este delito debe necesariamente tener una finalidad política. ¿Por qué se dice que debe tener una finalidad política? Porque lo que mueve a los integrantes de esta organización terrorista es precisamente la ideología que ellos conllevan. Ellos mantienen una ideología de llegar al poder o tomar el poder a través del uso de violencia, pero con la finalidad de subvertir el orden público, el orden constitucional. Es decir, que al no estar de acuerdo con la ideología, con la política que actualmente o que en un determinado contexto se pueda tener, lo que busco es subvertir esa ideología, ese orden democrático que se haya establecido en ese momento, porque y lo que me va a mover es mi finalidad política o mi finalidad ideológica. Otra de las características es que necesariamente se basa en la violencia. Ahora, en esta característica en particular se basa en la violencia, como ya venía explicando, no necesariamente va a concurrir en todas las modalidades del delito de terrorismo. Uno de los pilares, digamos, para poder establecer en las características de los delitos de terrorismo o en cualquiera de sus modalidades es el contexto social o el contexto en el cual se pueda producir un delito de terrorismo o un acto de terrorismo. Porque, no, por ejemplo, el delito de terrorismo, si bien estábamos hablando del tipo base, el tipo agravado por la condición de la gente, también hay una modalidad del delito de afiliación a una organización terrorista. El delito de afiliación a una organización terrorista no sanciona los actos concretos que sí se pueden definir en el en el delito de terrorismo tipo base, que es el artículo 2 del actual decreto legislativo 25745. Lo único que sanciona es el simple hecho de agruparse para poder cumplir determinadas finalidades. Entonces, si yo puedo imputarle a una persona afiliación a una organización terrorista por el simple hecho de pertenecer a una organización terrorista, no necesariamente voy a ver cuáles son las acciones y si es que esto se ha basado en violencia o ha cometido algún acto en concreto. Entonces, cuando hablamos de que se basa en violencia, es una de las características del tipo base del terrorismo, pero no en todas sus modalidades, porque también existe el delito de apología, el delito de terrorismo, también la colaboración al terrorismo, que no necesariamente implica que el sujeto activo tenga que ser miembro o pertenezca a una organización terrorista y por lo tanto no comete los actos per se que sí constituyen un delito de terrorismo tipo base. Otra de las características que podemos encontrar en este delito es que provoca un sentimiento de terror o inseguridad.
Estas características que estoy mencionando básicamente son lo que describen, no solamente lo que se ha tomado de instrumentos internacionales, sino son los que describen el delito de terrorismo en sí. Cuando mencionaba el delito base y el delito agravado, en la misma norma nos establece, por ejemplo, el artículo 2 que habla acerca de la descripción típica del delito de terrorismo. Establece literalmente que se reprime el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma, temor en la población o en un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personal o contra el patrimonio o contra la seguridad de los edificios públicos. Entonces vemos que este tipo penal de terrorismo como tipo base contempla la vulneración de bienes jurídicos totalmente distintos. No solamente sino la tranquilidad pública va a abarcar o va a subsumir a otro tipo de bienes jurídicos como la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la seguridad. Entonces, esta es la comisión de este tipo de hechos va a ser lo que va a tener como consecuencia una reacción de parte de la sociedad, una reacción temerosa de la sociedad que en teoría vive o regula sus comportamientos dentro de las normas sociales que establece el país o el Estado, que vendría a ser no solamente a través de las normas penales, de las normas procesales, sino básicamente de nuestra constitución política, que es lo que va a regir el Estado en el cual actualmente, el tipo de Estado en el cual nos encontramos. Ahora, otra de las características que también podemos mencionar es que mediante los delitos de terrorismo se intenta ante todo destruir voluntades por el hecho ejecutado que tiene que tener una trascendencia. ¿A qué se refiere este tipo de características? Se refiere a la trascendencia como la finalidad de cometer un atentado, de cometer una acción terrorista. Yo voy a cometer un atentado contra agentes del Estado, contra miembros de la policía, con la finalidad de reprimir, de repelar alguna acción que ellos, digamos, intenten destruir esta organización terrorista. O, por ejemplo, recordemos que cuáles fueron las primeras acciones terroristas, cómo surge el terrorismo dentro del Perú, ¿no? Quemando las ánforas en un momento en el que nos encontrábamos en elecciones populares. Entonces, estas acciones que previamente son acordadas dentro de los miembros de la organización terrorista, cada uno con una finalidad, cada uno con un rol, es para llamar la atención en determinado momento y decir que nosotros, o mostrar la postura que ellos asumen de acuerdo a sus idealidades, de acuerdo a sus finalidades políticas, ideológicas que ellos mismos siguen, que ellos mismos han constituido, porque cuando hablamos de una organización no solamente hablamos de personas que integran y que cada uno tiene una acción aislada, sino que trabajan o acuerdan realizar determinadas acciones de una manera coordinada, de una manera previamente, de una manera impartiendo órdenes, y cada uno se tiene que regir a lo que le diga el dirigente en ese entonces o quien represente al dirigente, porque también recordemos que dentro de una organización terrorista existen jerarquías. Entonces, cuando hablamos de las jerarquías, cada mando, según su jerarquía, puede también impartir órdenes que tienen que salir básicamente de la dirigencia general. Entonces, hablamos básicamente a eso se refiere este tipo de características. Entonces, para resumir lo que he venido exponiendo, digamos, es que este delito de terrorismo, que estamos hablando todavía del delito de terrorismo base, del delito de terrorismo básico, del delito de terrorismo en su modalidad básica y agravado, pero en realidad el delito de terrorismo agravado es básicamente por la condición del sujeto, por la condición y por su participación dentro de la organización terrorista. No implica un supuesto más allá de lo que indica el tipo base. Es básicamente la agravación de las penas por la condición, por la actividad que haya desarrollado dentro de esta organización. Entonces, cuando hablamos de cuál es el bien jurídico que protege este tipo de delitos, es la tranquilidad pública. La tranquilidad pública
como un elemento subjetivo, pero cuando ya hablamos dentro del delito, ya hablamos como una tranquilidad pública normada, como una tranquilidad pública en un concepto típico. Ahora, cuando hablamos, otro de los, cuando estamos refiriéndonos a la tipicidad de este delito de terrorismo, hablamos de que el sujeto activo puede ser cualquier persona natural. Puede ser cualquier persona natural quien integre la organización terrorista, pero para hablar o para imputar un delito de terrorismo en sí, el sujeto activo necesariamente, no necesariamente tiene que ser una persona natural, pero también tiene que ser una persona que se encuentre, que sea integrante o afiliada y pertenezca a una organización terrorista. Porque si yo voy a imputarle a una persona una acción terrorista, pero esta persona no pertenece a una organización terrorista, entonces no estamos típicamente dentro de un delito de terrorismo, sino dentro de un delito. Si no, podría a esta persona imputársele un delito común, dependiendo de lo que haya realizado. Entonces, el sujeto activo necesariamente tiene que ser una persona natural, pero que también pertenezca a una organización terrorista. El sujeto pasivo, aunque los agraviados de un hecho, de una acción terrorista puedan ser personas, pueden ser múltiples personas, como pueden ser el delito, la gravosidad del delito no se define o no se reduce a que si haya uno o 100 agraviados, sino básicamente el sujeto pasivo de este delito necesariamente siempre va a ser el Estado peruano. Aunque de este hecho se genere como parte agraviada el Estado peruano y como otros agraviados personas naturales, pero necesariamente para dentro de la tipicidad, el sujeto pasivo siempre va a ser el Estado peruano. Eso me parece que es algo en lo que todavía no hemos avanzado en cuanto a la regulación de la tipificación en cuanto al sujeto pasivo. Porque yo, por ejemplo, yo sí tengo la postura que si bien el Estado, por el bien jurídico, vendría a ser la parte agraviada, sí considero que debería comprenderse a las personas que resulten agraviadas de este hecho, que no necesariamente vendría a ser el Estado como una persona jurídica, sino las personas naturales, y en este caso aquellas personas que pierdan la vida por algún atentado o alguna acción terrorista vendrían a ser los deudos a sus familiares, quienes puedan reclamar, porque ellos también tienen otros derechos, no necesariamente, no solamente el Estado. El Estado, si bien resulta agraviado por el bien jurídico que se protege, pero también las personas, quienes pierden la vida, quienes son lesionadas, a quienes extorsionan, a quienes les obligan a cometer o a colaborar con sus fines, también resultan agraviadas. Entonces, ya estamos dentro de un proceso penal y yo le voy a imputar a una persona el delito de terrorismo, pero esta persona ha participado en atentados terroristas donde han habido otras personas que han perdido la vida, donde han habido otras personas que han sido lesionadas, que han resultado de múltiples maneras agraviadas. Para ellos también necesariamente tiene que haber algún tipo de reparación y no solamente para el Estado. Pero es una postura que en este momento pues yo les traslado a título personal. No necesariamente tiene que ser lo correcto, pero sí es una postura que particularmente yo considero, ¿no? Sobre todo en determinados hechos donde existe atentados contra la vida. Ya, entonces ahora vamos a definir lo que es el bien jurídico. Como ya les mencionaba, el bien jurídico vendría a ser la tranquilidad pública. Pero al inicio de la exposición hablaba de la tranquilidad pública como un concepto teórico. Ahora hablamos de la tranquilidad pública ya como un bien jurídico. La tranquilidad pública como un bien jurídico vendría a ser o es definido, en este caso he tomado una definición que da la Corte Suprema en una consulta que se dio en el año 2004. En la Corte Suprema establece que la tranquilidad pública como bien jurídico es la confianza general en el mantenimiento de la paz social o la armonía y pacífica coexistencia del ciudadano bajo la soberanía del Estado y del derecho. Como bien les refería, este es un concepto que se da en el año 2004. En el año 2004, digamos, todavía hablábamos de que nos encontrábamos en un estado de derecho. Hoy en día ya hemos avanzado
Aunque yo considero que todavía no llegamos per se a este estado, pero que estamos sí muy próximos, que al menos ha habido un gran avance y podríamos decir que sí estamos próximos, porque ya como algunos refieren que sí estamos, ya estamos en un estado constitucional. Pero en ese entonces, cuando la Corte Suprema da la definición de la tranquilidad pública como bien jurídico tutelado por el delito de terrorismo, tendría que ser la pacífica coexistencia del ciudadano bajo la soberanía del Estado y del derecho. En cuanto al sujeto activo, el sujeto activo ya les mencionaba, puede ser cualquier persona natural cuyo comportamiento ilícito va a girar siempre en torno a su elemento teleológico o la finalidad que va a perseguir cada uno de los que integran una organización terrorista, y la utilización de los medios que tienen que ser necesariamente extremadamente dañosos, que logren causar, que causen algún daño en los ciudadanos o dentro de la sociedad, dependiendo de cada acción, porque no todas las acciones terroristas son de la misma forma. Existen múltiples modalidades de acciones terroristas. Algunas pueden ser concretas, otras no necesariamente concretas, y otras no necesariamente implican el uso de la violencia. Pero en la mayoría sí, aunque no en todo. Y por último, los elementos encaminados a atentar contra los bienes jurídicos que se presentan de manera siempre dual. O sea, que los bienes jurídicos pueden ser individuales como también pueden ser colectivos. Y al inicio les mencionaba que este delito no reduce a que haya uno o a que haya 100 o 1000 agraviados dentro de agraviados como hecho, no del delito, sino como el hecho. Como sujeto pasivo siempre vamos a tener el Estado va a ser el titular del bien jurídico tutelado, no en la sociedad, ya que sus criterios valorativos pueden variar rápidamente. Bueno, este es un concepto que también lo adopta la Corte Suprema en un recurso de nulidad, pero como les mencionaba, eso se da en un contexto del año 2004, 2002, 2004. Entonces, ahí ya no estábamos hablando, como estábamos en un Estado de Derecho, sí, hoy en día hemos avanzado a un Estado constitucional, que quizás nos ha faltado o nos falte aún avanzar un poco más en lo que es la legislación terrorista, y sobre todo ahora que se ha puesto, no de moda, pero digamos que si tengamos que utilizar algún término, está de moda hoy en día hablar de delito de terrorismo. Entonces, quizás pueda ser la ocasión propicia para poder debatir y poner en la mesa algunas deficiencias o algunas mejoras que quizás podamos seguir, que podamos tener. No porque más adelante voy a explicar, o bueno, voy pasando la diapositiva para que más o menos me siga. El terrorismo en el Perú. En el Perú básicamente tenemos dos organizaciones terroristas que han sido, que mantienen todavía, ¿no? Que fueron en su momento las más conocidas, no porque ahora hablemos de terrorismo con otros nombres, que aún se encuentra, que judicialmente no está establecido que sea una organización terrorista, pero digamos que no se habla de una organización terrorista nueva, sino que son organizaciones u organismos de fachada o organismos desgregados precisamente de estas organizaciones terroristas. En el Perú conocemos a dos. Por un lado tenemos el Sendero Luminoso y por otro lado tenemos el Movimiento Revolucionario Tupac, más conocido como el MRTA. ¿Qué era lo que hacía estas organizaciones terroristas? Ambas organizaciones terroristas. Aquí en este cuadro les he puesto de alguna forma reducir básicamente las características de la acción. Pero tenemos como un elemento central y medular la violación de derechos humanos a efectos amplios sectores de la población, básicamente en las zonas rurales. Así es como empieza, así es como surge el terrorismo en el país. Entonces, ¿cuáles eran esos atentados en las zonas rurales? Contra las autoridades locales, contra los dirigentes gremiales, contra los servidores públicos, contra la población civil y básicamente contra la policía o los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando ya hablamos de la legislación antiterrorista, la primera norma, el primer bosquejo que se da de una legislación antiterrorista es el decreto legislativo 046. El decreto 046 se emite el 11 de marzo de 1961. En esta primera legislación se tipifica el delito de terrorismo y algunas de sus modalidades.
establece las sanciones privativas de libertad no mayores de 25 años. En este decreto legislativo básicamente vamos a encontrar la definición que daban los organismos internacionales de lo que era el delito de terrorismo, pero solamente en su modalidad básica. Ahora, luego de eso tenemos la ley 24655, que es la ley que va a derogar al decreto 046 y entra en vigencia el 27 de marzo de 1987. Este decreto deroga al decreto legislativo 046, pero también introduce al Código Penal en ese tiempo, recordemos que tengamos en cuenta que estamos en el año de 1987. En 1987 todavía se encontraba vigente el Código Penal de 1924. No estábamos todavía con el Código de 1991. Entonces, esta ley básicamente lo que hace es introducir, si el decreto legislativo 046 aparece como una legislación especial, lo que hace esta ley 24651 es introducir esta definición de terrorismo, y terrorismo base, terrorismo agravado por la condición de la gente dentro del Código Penal. Pero digamos que esta ley tampoco no va a tener vigencia por mucho tiempo. Va a tipificar el delito de terrorismo en algunas modalidades y va a establecer algunas penas. Pero en 1988, o sea, casi un año después, es derogado por la ley 24953, que va a modificar y va a derogar esta introducción del tipo de los delitos de terrorismo en el Código Penal y lo va a establecer como una legislación especial, agravando las penas, incorporando penas como la inhabilitación absoluta o la interdicción civil durante la condena y el aumento de 5 años posterior por encima de la pena máxima, ¿no? Que es básicamente lo más resaltante que establece esta norma. Ahora, bueno, acá esta es una diapositiva que lo puse más o menos como para tener en cuenta el contexto en el que se estaba produciendo la emisión de una legislación terrorista, la derogación por otra norma, la introducción en una norma codificada, como era el Código de 1994, para luego volver a una legislación especial. Entonces, para ese entonces ya estábamos ubicados en el año 2000. Entonces, ¿cuál era el contexto social, político de ese entonces? El que estábamos en medio de una crisis generalizada, que se produce el cambio de gobierno, ya estaba de salida Fujimori, la implementación de una política económica neoliberal que no era precisamente la política económica, o que era la política económica con las cuales estas organizaciones terroristas buscaban contradecir, buscaban ir en contra o mostrar el rechazo a esta política que se establecía como parte del gobierno. Ahora, en abril de 1991 se promulga el Código Penal, que es el código que actualmente está vigente, aprobado por el Decreto Legislativo 635, que tipifica los artículos 319 al 322, los delitos contra la tranquilidad pública, y aquí ya hablamos de otras modalidades del delito de terrorismo. Hablamos de terrorismo tipo base, terrorismo agravado, actos de colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas. Este es uno de los atentados este es uno de los atentados más conocidos que fue producido por la organización terrorista Sendero Luminoso, que es el atentado a Tarata, que se produjo el 16 de julio de 1992. Básicamente, en estas imágenes podemos visualizar, y con lo que he venido de alguna forma exponiendo, compartiendo con ustedes, es lo que producía, las consecuencias de las acciones terroristas que producía. Este tipo de acciones evidentemente iban a causar temor en la población. El simple hecho, quizá alguno de ustedes, no sé en qué rango de edad pueden estar, quizá algunos han vivido en esa época, pero esto era básicamente lo que se caracterizaba las acciones terroristas. Hoy en día, esta modalidad de estas acciones, de las acciones la forma en la que hoy en día actúan los miembros de una organización terrorista ya no son a través de la violencia. Por eso es que en un inicio, cuando les hablaba de las características, les decía que tengamos en cuenta el contexto social en el que se da
esta tipificación, esta caracterización del delito de terrorismo. Porque hoy en día la policía especializada, la fiscalía especializada en terrorismo y las acciones actuales, conocimientos actuales, pues ya no hablan, ya no se maneja una teoría de las acciones violentas de las organizaciones terroristas para poder llegar al poder. Hoy en día, antes se hablaba de la lucha de fuerzas. De la lucha de fuerzas necesariamente implicaba la violencia en el accionar. Hoy en día se habla de la lucha ideológica. Hoy en día se habla de la lucha de pensamiento. Y es por eso que cuando, por ejemplo, cuando nos centramos en el delito de apología, cuando alguien dice, cuando alguien comparte alguna publicación, que puede ser a título personal, que puede que lo haya compartido de otra persona, pero lo hace suyo, que es lo que reprime el delito de apología y lo vamos a ver después, cuando hacen una exaltación o un elogio a este tipo de acciones, entonces esa persona que está realizando esa exaltación a un atentado, a un hecho terrorista que ha pasado, que por lo cual se ha emitido una sentencia condenatoria contra los autores de estas acciones. Entonces, no necesariamente hace una acción violenta, porque recordemos que la apología también forma parte de los delitos contra la tranquilidad, también forma parte del delito de terrorismo como una de sus modalidades, pero no hace una acción violenta, hace una acción pacífica en la cual comparte dentro de lo que ellos determinan, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que muchas veces son dos derechos los que colindan o los que se van a enfrentar, por decirlo de un término, con el delito de apología. Por un lado tenemos la represión jurídica del delito de apología y por otro lado nos enfrentamos contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Esa persona que va a decir que el atentado de Tarata estuvo muy bien porque el Estado merecía, porque la gente merecía morir, porque la gente no se daba cuenta de lo que estábamos viviendo, no hace una acción violenta. Es de repente ese comentario no genera ese impacto social como sí generan estas acciones, pero sí tiene otro tipo de consecuencia. Y cuando decimos que nos enfrentamos por un lado el delito de apología y por otro lado la libertad de expresión o la libertad de pensamiento, tenemos que tener muy en cuenta que los derechos fundamentales, sea expresión, sea pensamiento, si bien son derechos que nos asisten, que tenemos como por el simple hecho de ser personas, ningún derecho es ilimitado. Todo derecho tiene también sus límites. Y uno de los límites que se ha podido establecer es en la sentencia del Tribunal Constitucional 10 del 2002. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional analiza la inconstitucionalidad de la legislación terrorista. Y básicamente, ¿por qué les hablo del delito de apología? Porque lo que se cuestionaba era eso, era cómo el delito de apología va a ser parte del delito de terrorismo, si el delito de apología lo que en realidad se está reprimiendo es mi libertad de pensamiento y mi libertad de expresión. Si yo considero que Abimael Guzmán fue el máximo líder, el pensador socialista, defensor de los derechos humanos, defensor social, y yo justifico todo lo que él ha hecho, entonces yo tengo el derecho de expresarme, pero no. El Tribunal Constitucional dejó zanjado ese tema y dijo, tú tienes el derecho a expresarte, sí. Yo no puedo reprimirte que tú consideres a alguno de los autores que haya participado de esas acciones terroristas, que sus acciones hayan causado tanto dolor a nivel social y a nivel individual y a nivel familiar, porque también esas personas tenían familia, sino que lo que yo te voy a reprimir es también, voy a tener que ponderar tanto tu derecho como el derecho de esas víctimas. Y tu derecho a expresarte libremente no puede estar por encima del derecho de esas víctimas, del dolor de esas personas. Entonces aquí voy a establecer unos límites, porque tu acción, esa acción que tú eufóricamente quieres justificar, quieres exaltar, porque la apología reprime la exaltación a la persona como a los hechos. Pero más adelante vamos a ver básicamente lo que supone sí, un delito de apología y sus submodalidades también, porque la apología es una modalidad del delito de terrorismo. Entonces, acá hablamos ya
de la captura de los principales líderes de las organizaciones terroristas. Entonces hablamos, en el caso del MRTA, en julio de 1992, con la captura de Víctor Polay Campos, que era el máximo líder del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tucumano, y el 12 de septiembre de 1992, con la caída de Abimael Guzmán como el máximo líder de Sendero Luminoso. Ahora, yo quiero decirles algo, no sé si por ahí me están siguiendo, que quizá en esta oportunidad a mí me toque estar frente a ustedes compartiéndole algunas cosas, algunos conceptos, algunas nociones básicas, prácticas que puedo compartir en esta oportunidad. Pero también, como les decía en un momento, yo les puedo compartir ciertas posturas que son individuales, que son personales, y que no por el hecho de estar hoy en día acá con ustedes compartiendo quiere decir que yo estoy en lo correcto o que lo que yo estoy diciendo también sea necesariamente así. El derecho está precisamente para eso, para debatir, y esos espacios académicos siempre deben tener esa finalidad, no solamente de compartir conocimiento, no solamente de sentarme y que ustedes escuchen o puedan ver todo lo que yo pueda proyectar en este momento, sino que ustedes también me digan, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que esto es así o que no es así, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo. Entonces, conforme yo vaya pasando, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer saber en cualquier momento. No tengo ningún problema en pausar, en interrumpir. Entonces, ya dicho esto, voy a pasar básicamente, me voy a detener en por qué he hecho este gráfico de la captura de los principales líderes terroristas. Ustedes van a poder, se puede visualizar que ambos líderes terroristas, tanto el MRTA como el Sendero Luminoso, tienen una caída en el año de 1992. ¿Y a dónde quiero llegar con eso? Con el tema del año, de la fecha, supuestamente. Porque por una diferencia lógica podemos decir, si la cabeza, el máximo líder del MRTA, el máximo líder de Sendero Luminoso, pues ya cayeron, entonces, ¿eso qué quiere decir? Ya no hay terrorismo, ya se acabó con Sendero Luminoso, ya se acabó con el MRTA. Por ejemplo, cuando hoy en día, si trasladamos a la actualidad los conceptos de terrorismo, cuando hablamos del MRTA, cuando hablamos de Sendero Luminoso, y lo trasladamos a nuestro contexto social actual, las protestas, que ha sido lo que ha puesto en el ojo de la tormenta y lo que ha, como digo, ha puesto de moda nuevamente el delito de terrorismo. ¿Qué es lo que decía aquella gente que decía, eso no es terrorismo? Pero ¿en qué se sustentaba esa posición? Es que, no, el líder de Sendero Luminoso cayó en 1992, estuvo en la cárcel injustamente porque siempre sus adeptos, sus seguidores siempre han salido a reclamar hasta el año en el que él todavía estaba con vida, de que ya no existía Sendero Luminoso. Y con la caída de Polay Campos, que todavía está vivo, entonces ya no existe el MRTA. Pero hay una frase muy particular y muy conocida de Abimael Guzmán, que era precisamente que él hace incluso hasta la seña en su captura, y él dice, todo está acá. ¿Y a qué se refiere con que todo está acá? Él no se está refiriendo solamente a él, no se está, porque él era catedrático, docente, filósofo, estudiaba filosofía, escribía. Él no se refería a que todos sus conocimientos estaban acá, no se refería a eso, se refería a que esa ideología que él utilizaba y que la compartía con sus adeptos es lo que queda acá. Entonces yo puedo reprimir a una persona, yo sentencio a una persona por el delito de hurto, por el delito de asesinato, si lo quiero poner un poco más gravosa la situación. Ya. Pero esta persona dice, ¿sabes qué? En ese tiempo que yo estoy acá recluido, he reflexionado, estoy arrepentido. Pero cuando algo ya lo tenemos totalmente enraizado, cuando nuestra ideología está acá, por más que nosotros estemos privados de nuestra libertad, verdaderamente acabamos con eso, nos arrepentimos con eso. Ahora, ¿por qué más o menos quiero enlazar esto? Y es que en el caso, por ejemplo, de Sendero Luminoso era una organización terrorista muy bien constituida y muy bien organizada. Organizada me refiero, y con eso no estoy diciendo pues que eran una gran organización ni que era un ejemplo ni nada,
me refiero a que dentro de esta organización ellos tenían constituciones, tenían lineamientos que seguir. Entonces no era una organización que yo me reúno con 5 personas y yo te digo, oye, ese que quiero que hagas esto, tú esto, y ya está. Y cada uno lo hacía, no. Ellos seguían lineamientos que estaban establecidos en documentos. Dentro de estos documentos hay uno que es el más relevante y es que aquel integrante de esta organización terrorista, en el supuesto que fuese, que cayera, no siempre utilizaban el término más configurativo, que cayera, que se referían básicamente a que sean recluidos, ¿no? Dentro de un establecimiento, que los descubrieran porque ellos utilizaban los seudónimos, se cambiaban los nombres, lo utilizaban por los camaradas. Entonces, ¿cuál es una de las reglas que tenían? Si tú caes, tú como parte de este lineamiento, tu misión y tu obligación es negar todo. Tú tienes que negar que esta organización existe, tú tienes que negar que esta constitución existe, tú tienes que negar todo esto. Todos los miembros se comprometían a no delatar a uno ni a delatar al otro, menos delatar a la cabeza de la organización terrorista. Entonces, si partimos de que todo, como él lo decía, todo queda aquí, entonces hablamos de ideologías. Y es por eso que hoy en día se maneja la teoría ya no de la lucha social, de la lucha violenta, hablamos de la lucha ideológica. Y cómo hablamos o cómo se manifiesta una lucha ideológica, aprovechando precisamente las situaciones de indiferencia que muchas veces tiene el Estado, la indiferencia, el centralismo, la corrupción, y surge como un contexto, un reproche social. Por eso es que cuando hablamos de las nuevas fachadas de estas organizaciones terroristas, que en este caso vendría a ser el Movadef, que es una de las organizaciones, digamos, más conocidas, o que, bueno, que al menos ha sido un poco más publicitado, que podrían ustedes tener conocimiento, un poco más de conocimiento, por lo menos con el nombre, el Movadef. El Movadef se le atribuye ser una organización terrorista, pero no una organización terrorista que recién se ha creado, es una organización terrorista que se desgrega de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es esto, y el Movadef es el brazo que sale de Sendero Luminoso. Y el Movadef no sale porque se le dio la gana a uno de que, ¿sabes qué? Tenemos que agruparnos nuevamente y hay que juntarnos y así va a salir el Movadef. No, todo está totalmente escrito, todo está constituido, había una previsión de situaciones. Si pasaba esto, todos estaban obligados a negar, menos a delatar al otro. Si pasaba esto, de un determinado tiempo se tiene que iniciar la lucha ideológica. ¿Para qué? Para ya no ir, si hemos caído y la organización se ha caído porque hemos ido por la lucha violenta, y nos hemos hecho tan notorios por todos los hechos que hemos cometido, entonces vamos por otra lucha, vamos por la lucha ideológica, vamos haciendo, como se conoce, vamos haciendo el trabajo de hormiguitas, ¿no? Yo te invito a que vengas a conversar conmigo y yo te digo, oye, mira, ¿sabes qué? Mi ideología es esto, y siempre voy a entrar por el lado social, por el lado político. Por eso es que desde el inicio de la exposición yo les mencionaba cuál era la característica esencial y qué era lo que diferenciaba una organización terrorista de una organización criminal. La finalidad ideológica y la finalidad política es lo que va a determinar o lo que va a diferenciar un delito de terrorismo de un delito común o de un delito que pueda ser atribuido dentro de una organización criminal. Ahora ya entramos a lo que es la nueva legislación contra el terrorismo. Que bueno, en realidad ya de nueva no tiene nada, porque este decreto ley que actualmente está vigente, pues se dio en mayo de 1992, entró en vigencia en esa época. Pues, no hablamos de una nueva legislación. Ha habido algunas modificaciones, sí, por ejemplo, con relación a la colaboración, ha habido modificaciones, sí. El delito de apología, que también estaba contemplado dentro de este decreto ley, pero este delito de apología fue declarado inconstitucional. Así media radicalmente especial era, pero, o sea, no así con cara de síndrome de Down, no tenía. Ya, sí. Ya voy. Estaba en secundaria conmigo, estaba en el susto y estudiaba de mi salón a 3 salones, estudiaba en turno noche.
Mami, sin mentirte, hace unos días fui al Chip a comprar una hamburguesa para mí, lo poquito que tenía, y le encuentro a esa chica, Disculpa, no, y yo me hablaba no con ella, escucho. mami. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Ya. lo estás haciendo? Y así hablábamos. Ella vive acá a la vuelta. Y la veo y casi digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por acá? Pero me di cuenta, mami, con los pies sucios, con toda la ropa sucia, y bien flaca la veo. Ajá, y yo dije, ay, no puedo creer esa. No, me parece que hay alguien que está con el micrófono encendido. Sí, doctora, No, ya no. lo he silenciado. Disculpe, doctora. Ay, ya. Ah, ya, ok, ok, sí, me perdí un poco, pensé que alguien me estaba haciendo alguna pregunta y ya. Bueno, entonces, ahora sí ya estamos en la nueva legislación contra el terrorismo que les decía que ya de nueva no tiene nada. Ese decreto ley se mantiene todavía, se encuentra vigente. Han habido algunas modificaciones, sí, en el año 2017 se modificó, por ejemplo, el delito de colaboración con el terrorismo, se precisó algunas acciones que eran consideradas como colaboración con el terrorismo. También en este decreto de ley se inicia con el delito de apología, luego se declara inconstitucional en el año 2002 y, bueno, y se declara inconstitucional, se deroga el delito de apología dentro de este decreto de ley, pero el delito de apología continuaba todavía ya en el Código de 1991, que es el código actual, que está regulado en el artículo 316A, 316, que inicia como el delito de apología tipo base, porque en el año de 2017 ya se regula, entra en vigencia el 316A, que es el delito particular de apología al delito de terrorismo, ¿no? Pero esa es una modificación que se da al Código Penal vigente, pero en el caso de este decreto ley, cuando entra en vigencia, entra con un delito de apología, pero ese sí se declara inconstitucional, pero no se declara inconstitucional porque ya estaba en el Código Penal o porque tenía que estar en el Código Penal. Se declara inconstitucional porque era un tipo penal ambiguo, un tipo penal que no era claro. Entonces el Tribunal Constitucional dice, en este tipo penal, con esta redacción, se vulnera el principio de legalidad. El principio de legalidad, el principio de taxatividad, porque literalmente tú no me estás describiendo una conducta concreta para que puedas imputar apología. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo es que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la apología dentro de este decreto ley y se incorpora ya al Código Penal con las pautas, con todos los criterios que había establecido el Tribunal Constitucional en esa sentencia, que es una sentencia de constitucionalidad de la legislación terrorista, o sea, no solo del delito de apología, sino de toda la legislación terrorista. Y solamente declara inconstitucional en algunos extremos, como por ejemplo en este caso de la apología que estaba regulada en el artículo 8, me parece, de este decreto ley. Entonces, cuando ya estamos aquí, esta es la legislación actual, el decreto ley 25475, que establece una nueva tipificación de los delitos de terrorismo. Ya hablamos en su mayor amplitud de terrorismo base, terrorismo agravado con las nuevas penas, y en este decreto ley se hace una graduación de penas, una graduación de penas de cuánto va hasta 15 años, cuánto va hasta 20 años, cuánto va hasta cadena perpetua, y bajo qué supuestos y quiénes estarían inmersos, digamos, o a quienes se les podría imputar este tipo o sancionar con este tipo de penas o dentro de este rango de penas, ¿no? Entonces se establece penas más severas que llegan hasta la cadena perpetua, lo que no pasaba con las legislaciones anteriores, porque tengamos en cuenta que en las legislaciones anteriores que iban hasta el 91, hasta el 80 y algo, entonces, hasta el 89 me parece, ¿no? Estábamos con el Código de Procedimientos Penales y con el código del 24. Entonces, el código del 24 no establece las penas como el código del 91. En el código del 24 hablábamos de penas de internamiento, hablábamos de penas de penitenciaría. Entonces, no era lo mismo la graduación de las penas. Y ya con este decreto de ley se hace una mayor graduación de penas. Se establecen en 3 rangos, de cuales van a 15, a 20 y de cadena perpetua, ¿no? Y elimina la responsabilidad restringida. Acá sí, digamos que eso era una particularidad que establece este decreto, que es el que actualmente se encuentra vigente. Ahora, las normas especiales de investigación, bueno, esto era básicamente, había hecho estos pequeños cuadros para tener en cuenta cómo era el procedimiento
los procesos penales por los delitos de terrorismo. Pero digamos que esto era con el Código de Procedimientos Penales. Hoy en día, porque ya entró en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, digamos que ya no se sigue este procedimiento. Si bien en la actualidad existen algunos procesos que ya se hayan iniciado con el Código del 24, que ya se encuentran, por ejemplo, en etapa de juicio oral, entonces se continúa bajo la legislación procesal anterior. Pero hoy en día ya hablamos del nuevo proceso penal. Entonces ya hablamos de diligencias preliminares, hablamos de investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y los recursos que todavía se mantienen. Entonces, digamos que ya no existe una diferencia, a pesar de que el delito de terrorismo y cualquiera de sus modalidades se encuentren dentro de una legislación especial, ya los procesos no son especiales, sino siguen el mismo curso de un proceso común, de un proceso penal común, y ahora bajo las normas del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, vamos a pasar un poquito este tema de del proceso, porque ya es un proceso anterior. Ya, ahora sí vamos a hablar de los tipos penales, de la tipología o las modalidades que establece el delito de terrorismo o los delitos contra la tranquilidad pública. Entonces, siempre empezaba mencionando el delito de terrorismo tipo base, que es el primero que surge dentro de nuestra legislación. Luego, conforme van sucediendo algunos acontecimientos sociales, políticos, se establece el terrorismo agravado, que es la agravación de las penas o, digamos, la descripción de los sujetos activos según la condición que estos puedan tener dentro de una organización terrorista. La colaboración con el terrorismo es la colaboración como la afiliación, son considerados tipos penales autónomos. Autónomos que aún encontrándose dentro del delito de terrorismo, difieren uno del otro. Porque más adelante vamos a ver que el colaborador no responde igual o no es lo mismo que un afiliado. Un afiliado es miembro de una organización terrorista. Un colaborador, o para imputar el delito de colaboración con el terrorismo, necesariamente aquella persona que colabore en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 4 y 4A del decreto legislativo, tiene que ser un extranjero. O sea, eso quiere decir que no tiene que pertenecer a la organización terrorista. Si pertenece a la organización terrorista y comete alguno de los actos que se encuentran descritos como colaboración, entonces ya no hablamos de una colaboración per se, sino simplemente está haciendo patente su condición de afiliado. Y como condición de afiliado, realiza acciones que pueden estar descritas como colaboración, pero que en realidad no son más que las labores, las funciones que cumple dentro de la organización terrorista. Y si no generan actos concretos o actos violentos, como establece el artículo 2 de este decreto legislativo, entonces su conducta se encontraría reprimida dentro de la afiliación a una organización terrorista. El artículo 2, el tipo base, necesariamente requiere la comisión de acciones concretas, atentados contra diversos bienes jurídicos, contra la vida, contra el patrimonio, contra la seguridad, contra diversos bienes jurídicos. El delito de afiliación no necesariamente, o aquellas acciones que se encuentren comprendidas que no necesariamente sean violentas, que no hayan causado alguna consecuencia, que no hayan causado zozobra dentro de la sociedad, pero que sí se le pueda corroborar que pertenecen o son parte de una organización terrorista. Dentro, una de las, digamos, las modalidades de la afiliación a una organización terrorista es la acción de publicidad y propaganda. Aquellos que pueden estar volanteando, por ejemplo, yo voy por acá por la Plaza San Martín y alguien me entrega un volante y en el volante me habla de Viva Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, El Movadez o cualquier otro, o me diga, Sendero Luminoso apareció como una organización dedicada a la lucha de los derechos, luchadores sociales, defensores de la sociedad. Entonces están haciendo una propaganda de acuerdo a esta organización. Pero esa acción de repartir o de darme un volante no necesariamente es un acto violento. El hecho de que yo quiera, si yo soy miembro de esa organización y yo quiero
poner un folleto, una gigantografía con la cara de Ismael Guzmán, con los símbolos o con algo que sea relacionado al MRTA, con la imagen de Pola y Campos. Entonces, ese hecho de pegar esa gigantografía, de establecer propaganda, no es un acto que genere una violencia per se, pero sí es algo que va a estar dentro del delito de afiliación a una organización terrorista, porque yo lo hago ¿con qué finalidad? Con la finalidad de apoyar y de hacer patente mi condición de afiliada, porque si dentro de la organización a mí me dice, ¿sabes qué? Tú eres la encargada de ir a pegar las gigantografías en todo el cercado de Lima. Entonces, yo me voy con mis gigantografías, con mis panfletos, con mis volantes, haciendo la condición de afiliado, haciendo lo que a mí me han encomendado que haga. Que no necesariamente esa acción es violenta, no lo es, que no necesariamente el hecho de que yo me ponga ahí a pegar una fotografía va a generar un temor en la sociedad, no. Entonces, cuando hablamos de este tipo de supuestos, estamos dentro de una afiliación a una organización terrorista. Y luego tenemos la apología al terrorismo, que vamos a ir tratando, a ver, uno por uno. Ya, ahora sí. Cuando hablamos de terrorismo tipo base, este ilícito penal se encuentra regulado, descrito, tipificado en un artículo 2 del decreto ley 25475. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ya en algún momento se los había mencionado, qué es lo que refiere, qué es lo que supone ese artículo 2. Ese artículo 2 dice, el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma, temor en la población o en un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridades personales o contra el patrimonio. En este tipo penal vamos a ver lo que en un inicio les manifestaba, ¿no? ¿Cuáles eran las tres modalidades que ha sentado el Tribunal Constitucional como precedente, que ha sentado también la Corte Suprema? ¿Cuáles son las tres modalidades que deben concurrir copulativamente para poder establecer que estamos típicamente frente a un delito de terrorismo en su modalidad básica? Y tendrían que ser los actos contra bienes o servicios, el examen de los medios típicos. El examen de los medios típicos lo vamos a encontrar acá. A través de las vías, medios o transporte de cualquier índole, torres, energías o cualquier otro bien o servicio emplea acá. Los medios típicos son armamentos, materias, artefactos, explosivos o cualquier medio capaz de causar estragos o grave perturbación a la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado. Este pequeño párrafo vendría a ser la modalidad, los medios típicos que debe concurrir para poder establecer que estamos dentro de un delito de terrorismo en su modalidad básica. Y el tercer requisito, el primero va a ser atemorizar a la sociedad. Acá lo encontramos en un estado de zozobra. El segundo, los actos contra los bienes y los servicios. Acá vamos a encontrar todos los bienes jurídicos con los cuales se vulneraría en una acción terrorista, ¿no? Todos estos bienes jurídicos. Y el empleo, todo esto van a ser los medios por los cuales voy a lograr cometer el delito de terrorismo. Entonces, esas son las tres características que ha establecido el Tribunal Constitucional y que ha establecido la Corte Suprema, por lo cual ha establecido la constitucionalidad de este artículo, es que este artículo, así como está descrito, cumple con las tres características que debe tener para poder considerar el delito de terrorismo. Entonces, cuando ya hablamos de una imputación concreta, necesariamente A debe haber cometido o debe haber participado con ABC en la comisión de un delito en la cual ha causado zozobra a la sociedad a través de determinados medios y contra determinados bienes jurídicos. Entonces, así, con esa estructura podemos establecer que estamos típicamente y con la concurrencia de los requisitos de estos tres requisitos copulativos, estamos frente a la comisión de un delito de terrorismo en su modalidad básica. Ahora, la acción típica. ¿Cuál es el primer elemento? Atemorizar a la población. El segundo elemento, los actos contra bienes. En realidad aquí es bienes y servicios, no. Podría ser bienes y o servicios, porque no siempre las acciones van a vulnerar los bienes
o los servicios. Muchas veces se vulneran los dos en una sola acción. Y el tercer elemento, el empleo de los medios idóneos. Eso sí, estos medios necesariamente tienen que ser idóneos y capaces para poder coadyuvar a la realización de una acción típica, de una acción terrorista. No puede ser cualquier medio tampoco. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Provocar, crear, mantener un estado de zozobra, alarma, temor, y todo tiene que recaer dentro de la población. La población representada como el Estado. Esta población, aunque dentro de esa población resulte agraviado Juan, Pedro y Mateo, siempre, bueno, hasta ahora se mantiene. La parte agraviada siempre va a ser la población representada por el Estado peruano. Ya, a ver, aquí realizar cuáles son los actos que deben realizar, cuáles deben ser esas acciones que se deben realizar contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personal, el patrimonio, la seguridad. La seguridad tiene que ser. Dentro de esta seguridad, cuando hablamos de la vulneración de un medio jurídico contra la seguridad, aquí encontramos la destrucción de edificios públicos, privados, las vías o los medios de comunicación, transporte, cualquier otra índole, las torres de energía o transmisión, las instalaciones motrices o cualquier otro bien y servicio. Aquí todos estos bienes los encontramos como parte dentro de la vulneración como un bien jurídico contra la seguridad. El tercer elemento es los medios empleados. Los medios, ¿cuáles vendrían a ser los medios? Los armamentos, los materiales explosivos, los artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de afectar la seguridad del Estado, ¿no? Y como ya les repetí, el Estado, la sociedad representada como el Estado, o la sociedad representada al Estado, pero en realidad es la sociedad como parte agraviada, pero digamos que ese agravio va a estar representado básicamente solamente o por el Estado peruano. Ya, ¿cuáles van a ser las consecuencias del empleo de estos medios típicos, idóneos para la realización de su accionar? Es que van a causar estragos en la sociedad, en particulares, porque también pueden causar no solamente, cuando hablamos de bienes públicos y privados, también pueden causar estragos en personas jurídicas, en personas naturales. Dentro de las personas jurídicas también podemos encontrar a los particulares. Entonces, la grave perturbación, afectar las relaciones internacionales, pero esta afectación de relaciones internacionales quizás no le he abarcado mucho porque me he centrado más en lo que es el terrorismo dentro de la legislación nacional, pero el terrorismo también tiene una modalidad de terrorismo internacional. Por eso es que el delito de afiliación a organizaciones terroristas, perdón, no solamente reprime al que forma parte de una organización terrorista nacional, sino también a una organización terrorista internacional. ¿Y cuáles vendrían a ser esas organizaciones terroristas internacionales? Hay unas que son muy conocidas, que por ejemplo el Ejército Guerrillero Colombiano, que es reconocido por el Estado colombiano como una organización terrorista, y que operan en una zona muy colindante con Perú, que vendría a ser en la selva central. ¿Cuál es, digamos, una de las problemáticas sociales y políticas que también afrontamos y que colinda mucho con el tema del terrorismo internacional y nacional, dependiendo, y es precisamente este tema de la frontera con Colombia? El ejército guerrillero, bueno, se maneja como una teoría, no es un dato científico, ¿no? Que por esa zona en la que domina este tipo o en la que se imponen ese tipo de organizaciones terroristas, como por ejemplo en la zona central tenemos al Fijo Palomino, que es una zona muy conflictiva, porque cada vez que la policía ha intentado tomar el control de esta zona, han habido pues muchas bajas, muchas pérdidas de vidas, tanto de personas como personas que integraban esa organización terrorista, que en su mayoría son muy jóvenes,
para aquellos que estamos ligados a este trabajo que vemos casos de terroristas. Vemos que los integrantes son muy jóvenes, que muchas veces son los denominados pioneritos, son jóvenes que nacen dentro de estos campamentos terroristas y que los van formando. Y los van formando y vendrían a ser aquellos que son los primeros en poner en línea de batalla. Son a quienes se van a enfrentar con los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, y también del otro lado tenemos la baja pues, de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces, así como sucede en este contexto nacional con la zona central que está actualmente liderada por los príncipes palominos, también tenemos el tema de la frontera con Colombia, en el cual pues opera el ejército guerrillero colombiano. Y estas organizaciones terroristas, ¿de qué se valen si viven en la clandestinidad? ¿Cómo pueden ellos financiar sus recursos para poder realizar algún atentado? Tienen que tener necesariamente algunos recursos. ¿Cómo se valen estos recursos? No solamente de las extorsiones, no solamente de las colaboraciones sí, de aquellas colaboraciones que sean por voluntad, de aquellos que quieran colaborar, que precisamente se habla de eso. Entre una organización terrorista y otra se habla mucho de unas colaboraciones. ¿Y cómo se habla de la colaboración? Porque uno quiere, por ejemplo, la ayuda propicia para el tráfico de drogas. Entonces el otro dice, como ya entras en mi territorio, ya no es tu país, entras en mi territorio, entonces tú me pagas y yo te permito el ingreso y también cuido, porque yo estoy vigilante a la entrada de personal policial, personal de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí existe ese apoyo conjunto, ¿cierto? Pero en aquellas personas, por ejemplo, han habido ciudadanos extranjeros que se los ha detenido en el país y a aquellos se les ha imputado ser miembros de organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque pertenecen a organizaciones terroristas que no son nacionales. El Ejército Guerrillero Colombiano, las FARC, había la otra organización terrorista islámica. Entonces, hablamos de esas organizaciones terroristas y el delito de afiliación a la organización terrorista también contempla aquel ciudadano o aquella persona que forma parte no solo de una organización terrorista nacional, sino también aquellas internacionales. Y cuando existe este tipo de colaboraciones, en que a un país ingresa la droga, a otro país ingresa el tráfico de armas, el tráfico de personas, se da la baja de tanto personal policial en esos enfrentamientos, en estos atentados, y no solamente es que mueren, sino no solamente es la pérdida de las vidas de estas personas, sino que también lo hacen para adueñarse de los armamentos con los que ellos van provisionados, ¿no? Entonces, ahí sí hablamos de una afectación de una relación internacional. No. Cuando hablamos de terrorismo agravado, como ya les mencionaba, el terrorismo agravado básicamente se va a centrar no en hechos fácticos, no en descripciones, no va a modificar, ni a aumentar, digamos, tiene los mismos supuestos del artículo 2, que es el tipo base. El artículo 3, que es el terrorismo agravado, lo único que va a agravar es la pena, la graduación de la pena. Va a establecer la cadena perpetua para aquellos agentes que pertenecen a un grupo dirigencial. Dentro de la organización terrorista, como les mencionaba, existe es toda una estructura. Dentro de esa estructura existen jerarquías. El primer rango son los grupos dirigenciales, aquellos que son quienes dirigen determinados bandos, aquellos bandos que están dedicados al cobro de cupos, aquellos bandos que forman parte de la seguridad de las principales dirigentes y así. Entonces, esta cadena perpetua va a ir tanto para el grupo dirigencial como para aquellos que integran estos grupos armados. Integran los grupos armados, las bandas, los pelotones y los grupos de aniquilamiento. ¿Por qué se da este tipo de agravación de la pena? Y se da precisamente por la gravosidad de los hechos. Porque son personas, cuando hablamos de pelotones, cuando hablamos de grupos de aniquilamiento, el mismo nombre ya de por sí nos da una idea de cuál es la finalidad o cuál es la función que van a cumplir dentro de estos determinados grupos armados. Y es el aniquilamiento, hablamos del aniquilamiento de personas. Dentro de esta organización terrorista va a existir grupos armados que se van a dedicar
única y exclusivamente al aniquilamiento de personas. Pueden ser no solamente los miembros, miembros del Estado, no solamente los policías, sino también contra civiles. Por ejemplo, si un miembro de la organización terrorista dice, tal persona ya no quiere colaborar, entonces, ¿qué es lo que hace? Se le da cuenta, digamos, porque algo así funciona, se le da cuenta al dirigente, al que esté en la cabeza de ese grupo, y dice, ¿sabes qué? Voy a pedir autorización para matar a esa persona. Entonces, yo doy la orden y digo, sí, a esa persona se le mata porque no quiere colaborar con la organización o porque me enteré que estaba brindando información de donde probablemente podamos estar nosotros, porque ellos, una de las características sustanciales de una organización terrorista es la clandestinidad, viven en la clandestinidad. Entonces, yo doy la orden, sí, a esta persona efectivamente hay que matarla, pero yo no voy y la mato. Para eso está mi grupo armado encargado de aniquilar a las personas. Entonces, por estos hechos, por esas particularidades es que el artículo 3 contempla la pena más grave, que es la cadena perpetua, para aquellos que son los dirigentes, como para aquellos que integran estos denominados grupos de aniquilamiento, de los pelotones, ¿no? Porque cada uno se encarga de una determinada función, pero que todo se reduce al aniquilamiento y al asesinato de personas. Ya. A ver, ahora vamos a pasar al delito de colaboración con el terrorismo. El delito de colaboración con el terrorismo se encuentra tipificado en el artículo 4 de este mismo decreto de ley que actualmente está vigente. Y este tipo penal nos establece o describe que la sanción que recae a aquella persona que colabora o cuáles son las acciones de colaboración, cuáles son las acciones que se consideran como colaboración de terrorismo, es quien obtenga, quien recabe, quien reúna o quien facilite, ya sea información, ya sean bienes o a través de medios. Cuando hablamos de medios, puede ser estos actos de colaboración, es que la organización terrorista necesita cumplir una finalidad, pero no puede hacerlo. Por ejemplo, quiere enviar alguna encomienda en la cual dentro se encuentran materiales que son exclusivamente de ellos, y yo como colaboradora, como a mí no me van a descubrir, como a mí no me vinculan con una organización terrorista, yo tengo una buena imagen, soy un ciudadano aparentemente correcto, entonces yo me ofrezco a llevar esa encomienda y dejarla y enviársela a otra persona. Así, si la policía me está haciendo un seguimiento, si alguien quiere filtrar alguna información de que estoy enviando tal cosa, no lo van a poder reconocer. Pero, ¿cuál es la característica sustancial para poder atribuir la colaboración con el terrorismo? Es la voluntariedad, el conocimiento, o podemos decir que es un delito netamente doloso. El agente tiene que tener conocimiento que está ayudando no solamente a los miembros de una organización terrorista, sino que está contribuyendo a la realización de las acciones que ellos quieran realizar, ¿no? Para eso yo obtengo bienes con los que les voy a facilitar, yo les voy a recabar información. Si yo vivo en una determinada localidad y viene y veo que está incursionando miembros del ejército y empiezan a empadronar, empiezan a preguntar a la sociedad si se sienten seguros, si tienen alguna información que puedan colaborar, entonces yo automáticamente les transfiero esa información. ¿Saben qué? Aquí hay miembros de eso, están haciendo esto, no vengan, no aparezcan, o ven y vienen y cometen algún atentado. Entonces, ese tipo de información, que no solamente puede ser contra eso, sino también puede ser contra personas que ellos puedan estar buscando y que requieran información. El simple hecho de colaborar con ellos ya me convierte en un colaborador con el terrorismo. Pero yo tengo que tener conocimiento o de manera voluntaria tengo que realizar esos actos de colaboración. Si yo no conozco o si estoy amenazada, si estoy en una situación en la que a mí me han obligado porque me han amenazado con que me van a asesinar o van a asesinar a algún miembro de mi familia si yo no colaboro, porque es muchas veces la forma en la que
estos miembros actúan, entonces ahí no hay típicamente un delito. Hay un delito de colaboración, sí, pero no es un delito por lo cual pueda responder porque no aparece el dolo. El delito de colaboración a una organización terrorista es netamente doloso. Bueno, esos son los actos de colaboración cuando hablaba de suministrar documentos o información, cuando hablaba de ceder o utilizar cualquier tipo de inmueble. Por ejemplo, si yo tengo una casa y alguno de los miembros están incursionando por donde yo vivo y ellos quieren quedarse en mi casa, entonces yo voluntariamente, yo sé que ellos son miembros de una organización terrorista y les abro las puertas de mi casa, los alojo, les doy alojamiento, les doy comida. Entonces, esto forma parte esto es un acto de colaboración, ¿no? La utilización de cualquier tipo de inmueble. El traslado de personas pertenecientes a grupos terroristas. La organización, preparación, la conducción de actividades de formación, instrucción, entrenamiento o adoctrinamiento con fines terroristas. La fabricación, la adquisición, la tenencia, la sustracción, el suministro, el tráfico o el transporte de armas, de partes, de componentes accesorios, municiones, cualquier tipo de, digamos, de bien o servicio que ellos requieran y que yo voluntariamente vaya a colaborar. Tengo que tener necesariamente conocimiento de que estoy colaborando con los miembros de una organización terrorista y para una determinada actividad. La falsificación, adulteración y obstrucción. Ya, bien. Entonces, acá había puesto, acá hay un caso muy particular, porque yo les mencionaba que este delito de colaboración con una organización terrorista es netamente doloso. Pero ¿qué pasa si yo le doy alojamiento? Yo sé que que Juan Pérez es miembro de una organización terrorista, pero Juan Pérez viene y me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en tu casa porque si no, te voy a asesinar a toda tu familia. Entonces, ¿sabes qué? Yo con ese temor, yo le doy el alojamiento a Juan Pérez. A mí se me podría imputar colaboración por darle alojamiento a un miembro de una organización terrorista. Estoy colaborando, sí, está descrito como un acto de colaboración. Entonces, en ese supuesto, hablamos de un caso que es muy particular. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa si uno de los miembros de una organización terrorista cae abatido? Y logran entre ellos recuperar su cuerpo, llevarlo a un campamento y yo soy médico. Y vienen y me llevan, y me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que brindarle hospitalidad, tú tienes que ayudar, tú tienes que hacer que esta persona se recupere. Ya, está bien, pero yo conozco que tú eres una persona que está buscada por la policía, mira, has caído, estás abatido, pero si tú dices algo, si tú proporcionas información de dónde estamos, entonces este acto en sí, de ir a prestar servicios médicos a un miembro de una organización terrorista, forma parte o se puede considerar como un acto de colaboración. La Corte Suprema ha analizado este acto médico como una causal de atipicidad. Les estoy poniendo casos similares, ¿no? Por el tema del alojamiento, que son casos particulares donde a veces, por las circunstancias en sí, se puede reflejar o se puede advertir la ausencia de un dolo. Pero uno de los temas que ha abordado la Corte Suprema es el tema del acto médico. ¿Qué pasa con el médico? El médico, ¿cómo actúa? ¿Cómo queda el médico? El médico, olvidémonos de la persona en sí, sino hablemos del médico como un profesional, el que actúa dentro de su rol, dentro de su profesión, ejerciendo su profesión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Suprema en esos casos? El acto médico como causal de atipicidad. El acto médico no se puede penalizar. No solo es un acto esencialmente ilícito, sino que también es un deber del médico el prestarlo. Asimismo, tampoco se puede criminalizar la omisión de denuncia de un médico de las conductas delictivas de sus pacientes conocidas por él en base a la información que obtengan en el ejercicio de su profesión. O sea, como les mencionaba, el médico no puede salir, se le puede exigir al médico que ha sido trasladado
de una manera intimidante, amenazado, para socorrer a otra persona, y que a su vez esta persona, una vez que salga, porque ya cumplió con, digamos, con tratar de estabilizar a esta persona, ir a la policía, brindar información de dónde lo han llevado, dónde se encuentra el campamento, porque recordemos siempre el tema de la clandestinidad, va a ir a brindar toda esa información, y si no lo hace, esta persona, este médico como profesional, puede responder como un actor, como un autor del delito de colaboración. Entonces, eso es lo que nos dice la Corte Suprema. Se encuentra dentro del marco del ejercicio de su profesión, que por tanto el acto médico constituye, como afirma un sector de la doctrina penalista nacional, una causal genérica de atipicidad. La sola intervención profesional de un médico, que incluye guardar el secreto de lo que conozca por este acto, no puede ser considerada típica en la medida que en esos casos existe una obligación específica de actuar o de callar, de suerte que no se trata de un permiso de justificación, sino de un deber no genérico, sino puntual bajo una sanción del médico que lo incumple. Entonces, este es un caso muy particular que básicamente ya la Corte Suprema, digamos que ha dejado zanjado para el tema de la actuación profesional de los médicos, básicamente, ¿no? En aquellos que atienden, que van a socorrer a las personas que en un 90% son bajo circunstancias en los que caen en producto de enfrentamientos con las fuerzas del orden, y se les exige a ellos que necesariamente brinden información de a quiénes ha ayudado, dónde les ha ayudado, dónde se encontraría, y si no, pues también responderían como colaboradores. Como colaboradores, precisamente ¿por qué? Porque estos médicos, de acuerdo a su actuación, no van a ser miembros de una organización terrorista para poder imputarles afiliación. Entonces, si no es un intraneos, estamos hablando de un extraneos. Bien, ahora, los elementos típicos, estos elementos típicos que fueron descritos, que fueron establecidos a través de la consulta 126 del 2004, la Corte Suprema estableció algunos requisitos o algunas características, digamos, concurrentes del delito de colaboración. Y el primero de ellos es que es un delito de mera actividad y de peligro abstracto. No requiere que los actos perpetrados estén causalmente conectados a la producción de un resultado o de un peligro delictivo concreto. Esa es una característica. El delito de mera actividad y de peligro abstracto también es una característica que tiene el delito de afiliación a una organización terrorista, porque la afiliación, como les mencionaba, no necesariamente para su configuración requiere la realización de conductas concretas. También es un delito de peligro abstracto, porque lo único que sanciona es la simple integrancia a una organización terrorista para cumplir su finalidad. Pero si dentro de esa integrancia yo realizo determinadas acciones que se encuentran en el artículo 2, entonces ya yo no solamente respondo por ser afiliado, sino también respondo por las acciones concretas que establece el artículo 2, porque el artículo 2 sí es un delito de peligro concreto, sí requiere la realización y la consumación y las consecuencias de esas acciones para poder establecer la comisión del artículo 2, ¿no? Entonces, volviendo acá al delito de colaboración, es un delito de mera actividad y de peligro abstracto, al igual que el delito de afiliación. Importa la comisión de los actos preparatorios, importa realizar, obtener, recabar y facilitar los actos de colaboración, especialmente castigados como el favorecimiento, la comisión de actos terroristas y de los fines de un grupo terrorista, ¿no? O sea, eso implica la anticipación de la barrera de protección penal que se justifica en la importancia de los bienes jurídicos fundamentales que afecta el terrorismo. Sobre todo porque lo que se busca con eso es la prevención de conductas gravemente dañosas para toda la sociedad, en realidad. Es básicamente el sustento, digamos, o cómo la Corte Suprema justifica este tema de tener como características los actos preparatorios, como una modalidad del delito de colaboración. Y por último, como les mencionaba, el delito de colaboración es un delito netamente doloso, por lo tanto, está integrado por la conciencia o por el conocimiento del favorecimiento de la actividad terrorista y a la finalidad perseguida por los grupos terroristas. El sujeto activo es una persona que no está integrada a la organización terrorista, es decir, es un extraneo, esto ya lo he mencionado,
La afiliación a una organización terrorista, este delito de afiliación, que es también considerado como un delito autónomo, está tipificado en el artículo 5 del decreto ley, y en este delito el agente es sancionado por el solo hecho de pertenecer y formar parte de una organización terrorista. Cabe agregar que esta permanencia debe ser relativamente prolongada, ¿no? Aunque hoy en día, digamos que los criterios que ha venido teniendo los órganos jurisdiccionales es que ya no se toma en cuenta si tú has estado 1 año, 2 años o desde que naciste, si naciste dentro, sino simplemente las acciones. Ya no tanto el factor temporal, sino el factor conductual. Si tú, así hayas estado algunos meses, pero dentro de esos meses has cometido de manera voluntaria determinadas acciones o has integrado de manera voluntaria determinado, porque también puede ser que yo me integro a una organización terrorista, pero como soy inexperta, a mí me ponen a hacer determinada actividad y soy detenida por la policía. Entonces, ¿cuál es mi marco temporal de imputación? Mis 3, 4 meses que haya estado. Entonces, ahora ya no se toma en cuenta mucho el marco temporal, sino el marco conductual, porque dentro de ese tiempo yo he realizado algunas conductas y la realización de esas conductas me permite, me viabiliza a mí poder responder por los delitos, tanto por el delito de afiliación como por un delito de tipo base, dependiendo de las acciones que se me puedan imputar o que haya cometido, ¿no? Entonces, a ver, acá, bueno, esto es como un dato un poco más concreto para hacer una diferenciación. No hay un concurso ideal. No puede haber nunca un concurso ideal entre un delito de colaboración con un delito de afiliación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema en esta consulta? Es de precisar que los delitos de asociación terrorista y los de colaboración son tipos penales autónomos y como tal están contemplados en normas jurídicas específicas, bueno, el artículo 5, que es la afiliación, el artículo 4, que es la colaboración, respectivamente del decreto ley tal, que por su propia naturaleza son implicantes entre sí, por lo que no se puede admitir en ningún caso supuestos de concurso ideal. Porque, ¿qué es lo que supone un concurso ideal? El concurso ideal va a suponer la comisión reiteradamente del mismo delito, de delitos que tengan la misma vulneración al bien jurídico, pero también en el sujeto. Y como yo les mencionaba, un afiliado nunca puede cometer un acto de colaboración. Si yo colaboro con la organización, entonces no estoy haciendo otra cosa que hacer patente mi condición de afiliado. Pero si yo no soy afiliada a esa organización, yo no pertenezco a esa organización terrorista, pero yo quiero apoyarlos, porque yo quiero que me brinden seguridad, porque yo quiero que me permiten trasladar droga, o por cualquier otro supuesto, yo simplemente quiero apoyar. Entonces, pero yo no quiero pertenecer. Entonces, ahí sí es un delito de colaboración. Yo no pertenezco a esa organización. Pero si en un caso en concreto me dicen, este acto de colaboración, tú eres integrante de una organización terrorista, pero las acciones que se te están imputando están descritas como colaboración. Ya, está bien, pero ambos tipos penales son excluyentes. Así mi conducta esté descrita dentro del artículo 4, que es el delito de colaboración, yo no puedo responder por colaboración porque yo soy miembro de una organización terrorista. No hay concurso ideal, porque ambos delitos, como dice la Corte Suprema, son autónomos, o en otras palabras, son excluyentes. Uno con el otro no pueden estar. ¿Por qué? Porque no se cumpliría con el juicio de tipicidad. No hay identidad en cuanto a los sujetos activos. Bien, ahora pasamos al delito de apología. Bueno, el delito de apología estaba regulado en el artículo 7 del decreto ley 25475. Como les mencionaba, este delito de apología, así como está redactado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años, el que públicamente a través de cualquier medio hiere la apología del terrorismo, hiciere la apología del terrorismo o a la persona que lo hubiera cometido, el ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de la República, además de la pena privativa de libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad peruana. Este delito, así conforme estuvo redactado,
fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la sentencia 10 del 2002, que fue una consulta de constitucionalidad de la ley terrorista, de la ley antiterrorista. Pero ¿cuáles fueron los fundamentos que tuvo el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional desarrolló estos fundamentos señalando que el delito de apología del terrorismo en su versión genérica y agravada dentro de este mismo artículo eh, vulneraba el principio de taxatividad y el principio de legalidad. Tú no puedes poner en un solo párrafo una versión genérica y una versión agravada. Porque me pones el que hiciere apología del delito de terrorismo y tal, y el que comete fuera del territorio peruano, entonces no hay, digamos, concordancia en lo que me estás diciendo. No hay un supuesto de hecho fáctico que pueda generar. Eso atenta contra la seguridad jurídica, refiere el Tribunal Constitucional. Por eso, que en uno de sus fundamentos dice, no describe con precisión el objeto sobre el cual ha de recaer la apología y por lo cual ha de entenderse de ello. O sea, no es un tipo penal vago, ambiguo, impreciso. Y luego te dice, constituye una infracción al principio de legalidad. ¿Al principio de legalidad por qué? Porque, ¿qué supone el principio de legalidad? Que la conducta que debe estar regulada dentro de un tipo penal sea lo más clara posible. Porque si Juan A mata a B, entonces yo tengo que subsumir un hecho que encuadre dentro de ese tipo penal. Pero en un tipo penal que es ambiguo, que es genérico, entonces, ¿cómo vas a encuadrar una conducta dentro de ese ilícito penal? No puedes. Eso no es legal. No, ¿dónde está la legalidad? O sea, ¿cuáles son las conductas que les puedes atribuir? No hay. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, aquí hay una infracción al principio de legalidad. Bueno, más adelante también menciona la taxatividad, pero iba más por el lado de la legalidad porque no había un supuesto de hecho que fuese claro, que fuese concreto para poder atribuirle a una persona. Luego, refiere que constituye una violación a la libertad de información y expresión, pues permite una limitación desproporcionada de dichas libertades. Y es que en este tipo penal, así como estaba transcrito, así como lo he referido en la diapositiva anterior, no, no establecía cuáles eran los supuestos en los cuales una persona podía incurrir en el delito de apología. Por ejemplo, actualmente la Corte Suprema dice, no cualquier término, no cualquier expresión es apología, porque hay que tener en cuenta también el principio de lesividad y el principio de intervención mínima del derecho penal. O sea, si yo voy a dar un comentario, el cual puede estar planteado en términos sobrios, que no se haga notar, aunque yo esté a favor del socialismo, aunque esté a favor de Abimael Guzmán como persona, quizá no lo refiera como líder, pero sí lo identifico como persona, oye, eso no necesariamente es tener una conducta apologética, no es hacer apología, porque yo estoy hablando de la persona en sí. Abimael Guzmán, por ejemplo, fue profesor, fue catedrático, y yo me refiero a Abimael Guzmán como el mejor profesor. Estoy haciendo apología porque estoy exaltando a una persona que fue condenada por delito de terrorismo. No, porque para mí el que haya sido el mejor profesor, yo me puedo estar refiriendo a su condición como docente, no necesariamente con su condición de dirigente de, de esta organización terrorista, o de las acciones que haya realizado, o de la ideología que él representa, porque en la sentencia condenatoria contra Abimael Guzmán por la cúpula dirigencial de Sendero Luminoso, la sala penal, y luego es ratificado por la Corte Suprema, ellos establecen que en realidad lo que se sanciona, lo que se reprime, que pueda ser considerado como un acto apologético, no es la figura de Abimael Guzmán, son las acciones y el pensamiento y lo que representa su pensamiento. Si alguien a la expresión de que fue un buen docente le agrega que fue el máximo pensador, creador del pensamiento Gonzalo, artífice no sé, del ejército militar guerrillero, de cosas así, de cuestiones por las cuales a él sí se les ha sancionado y de características que no
digamos que no lo definen como una persona, pero sí que se les atribuye dentro de su rol como ciudadano, que es lo que ha realizado dentro de esta organización terrorista. Entonces, si yo me voy a ir, ya no con su condición de maestro, ya no con su condición de docente, ya no con su condición de doctor, como le decían, ¿no? Sus adeptos, pero me voy a ir por el lado del artífice del pensamiento Gonzalo, el mejor pensamiento de la lucha social, de la izquierda. Entonces, ahí, por más que sean en términos obvios, sí estoy exaltando a una persona que ha sido condenada por terrorismo, pero que también ha sido sentenciado por tener esa calidad, por tener la calidad de artífice o creador del denominado pensamiento Gonzalo. Entonces, este tipo penal, conforme estaba descrito, dejaba abierta la posibilidad de la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. No te establecía qué supuestos tenías que cumplir para poder determinar que estabas frente a un delito de apología. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, además de que no es preciso que vulnere el principio de taxatividad, que vulnere el principio de legalidad, también dejas carta abierta a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Entonces, hay una forma, estos derechos, por más que sean derechos fundamentales y que sean inherentes a toda persona, no pueden ser absolutos. Y no toda persona, amparándose en ese derecho, puede cometer o puede excederse de esos límites. Y era necesario establecer precisamente esos límites para ver cuándo estoy yo haciendo uso o el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión o de pensamiento, y cuando he excedido estos límites y estoy ya incurriendo en un delito de apología, ¿no? Ahora, la apología, tipificado en el artículo 316, que es el texto vigente, se encuentra en el Código Penal vigente. Este es el artículo 316, el tipo base, ¿no? El que públicamente hace apología de un delito de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, y en su inciso 2 establece precisamente si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe. Bueno, acá ya establece, digamos, las penas. Este artículo fue el que se incorpora a raíz de la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto de ley, pero en el 2017 se incorpora al Código Penal el artículo 317A, que es el delito de apología, ya como un delito autónomo, el delito de apología al terrorismo o de persona condenada por terrorismo. Entonces, pero este artículo 3A es básicamente la agravante del inciso 2 del artículo 316. Porque ¿qué te va a establecer el artículo 316A? Los medios comitivos del delito de apología. O sea, ¿qué va a reprimir? ¿Cuál es el agravante de que yo haga apología? Los medios por los cuales yo voy a cometer la ideología. Si yo lo hago a través de una red social, pues entonces esa difusión de mi pensamiento es un medio totalmente idóneo para que pueda replicarse por todos lados lo que yo creo de Abimael Guzmán, lo que yo creo de Sendero Luminoso, lo que yo creo del MRTA, de lo que yo creo de la ideología en sí, por los cuales han sido sentenciados, porque muchas veces se dice, muchas veces se ha cuestionado, y se sigue cuestionando todavía, la constitucionalidad del delito de apología. O sea, la apología en sí es una represión, es una represión jurídica, política, porque toda norma tiene un carácter político, eh, porque, porque necesariamente no está de acuerdo con la ideología que yo sigo, y por lo tanto yo tengo que reprimirme de hacer mi comentario a favor de estas personas, a favor de estas organizaciones. Entonces, ya el Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional ha establecido que estos delitos de apología, conforme a la descripción, conforme al principio de taxatividad, están descritos correctamente y establecen límites para el ejercicio tanto de la libertad de expresión, de pensamiento y de información, ¿no? Porque no, ¿a qué se refiere con la información? El tipo agravado no solamente habla de la agravación de las penas por la difusión de los medios, sino también acerca de lo que yo pueda compartir. El tipo penal te habla de quien comparte, quien divulga, quien difunda. Yo puedo compartir información, puede que yo no sea autora de una determinada publicación a favor de una organización terrorista, cualquiera fuese,
o de alguno de sus miembros que hayan sido sentenciados por esto, pero yo lo comparto y al momento de compartir el tipo penal se refiere. El tipo penal refiere al que comparte, al que difunde. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy compartiendo una información que si bien yo no soy autor, yo no he creado esta publicación, yo no la he redactado en esos términos, al compartirlo por un medio idóneo que sea fácil de propalar, yo hago propia esa publicación y por lo tanto también respondo como él. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? No solamente la descripción, sino también los medios idóneos y también los medios agravantes por los cuales una persona estaría incurriendo dentro del delito de apología. Por lo tanto, este ilícito penal, conforme su redacción actual, es completamente constitucional. Ya. Hablemos de la apología como una definición teórica. La apología es una manifestación pública en términos de elogio o de exaltación de determinadas acciones terroristas tipificadas en el decreto ley 25475, porque necesariamente se tienen que referir a acciones terroristas. Y las acciones terroristas, recordemos que si bien el delito de apología se encuentra dentro del Código Penal, las acciones terroristas se encuentran dentro de una legislación especial, que es la legislación antiterrorista, y la que se encuentra vigente es el decreto ley 25475. Entonces, necesariamente el tipo penal te habla no solamente del elogio, te habla de la exaltación, de la justificación y del enaltecimiento. Esos son los tres verbos rectores que requiere el tipo penal de apología. Este de acá, digamos que también es como una posición relativamente personal, porque no es algo que se trate, no es algo que el tipo penal lo establezca, pero sí es algo que ha causado algún tipo de debate, sobre todo en la doctrina, acerca de si la apología es o no es un acto de instigación. Yo considero que la apología no es un acto de instigación per se, no es una instigación directa. Yo no hago una publicación a favor, supongamos, del MRTA, a favor de las acciones de Sendero Luminoso, para que Juan Pérez lo vea y para que Juan Pérez piense igual que yo y para que Juan Pérez comparta la información que yo estoy propalando. No es una instigación directa, pero yo sí considero que es una instigación indirecta, porque yo hago una publicación y lo subo a mi red social, que es el medio más idóneo, más utilizado hoy en día por la mayoría de los ciudadanos. Yo lo hago, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad uno hace una publicación en su red social? Para que otras personas también lo vean. Cuando yo subo una foto es porque quiero compartir, no sé, algún logro, una alegría o algo. Entonces, cuando yo hago una publicación a favor de algo, tiene la misma finalidad. Lo hago no con la intención de que determinadas personas puedan estar a favor de lo que yo pueda decir, sino con la intención de que de que un número indeterminado pueda ver lo que yo creo y pueda también asumir mi postura. Entonces, no es una instigación per se, no es una instigación directa, porque no busca determinar a otro para que se decida cometer el delito de apología. Yo no lo publico para que tú hagas lo mismo que yo, sino que la instigación se realiza con relación a un sujeto determinado y a la perpetración de un hecho concreto. Entonces, en el caso de apología no existe un sujeto concreto receptor de la apología. Yo hago un comentario, pero si yo utilizo una red social, no hay un receptor concreto, porque yo puedo en este momento, digamos, dar un discurso a favor de, no sé, se me ocurre de Pola de Campos, por ejemplo, pero yo a ustedes no los conozco. Es más, ahora como estoy compartiendo la pantalla, no puedo visualizar quiénes están y tampoco sé quiénes podrían estar viendo. Entonces, como no los conozco, ustedes no podrían ser receptores concretos de mi acción, pero sí van a ser receptores indirectos, ¿cierto? Porque yo estoy compartiendo esa información. Entonces, ya ustedes dirán, algunos dirán, oye, ¿qué estás hablando? Pueden cambiar o pueden eliminar esa publicación o me pueden reportar, pero hay personas que van a decir, no, sí, es cierto, Sendero Luminoso, el MRTA, estos fueron defensores, hay mucho terruqueo,
miles de reacciones, pero no hay un sujeto concreto que sea el receptor de estas publicaciones o de esta acción. Bueno, ya los límites es que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado. Bueno, estas en realidad más que límites fueron los límites o las características que establece el Tribunal Constitucional para decir que nos encontramos frente a un delito de apología. El Tribunal Constitucional te dice el tipo penal conforme está redactado es correcto, pero yo voy a dar estos límites doctrinarios para que se tenga en cuenta al momento de realizar alguna imputación y se pueda verificar si es que se concurren. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser estos límites? Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado, que la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, pero que esta persona no solamente haya cometido el delito, sino que también cuente con una sentencia firme. El medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, tiene que ser un medio idóneo. ¿Cuál es el actual medio idóneo por el que utilizan la mayoría de las personas? Por donde nos comunicamos, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, Internet, todos esos son medios idóneos totalmente capaces de poder propalar automáticamente cualquier información que yo pueda compartir y que no tiene necesariamente un sujeto receptor concreto. Y más si, por ejemplo, yo hago una publicación desde mi cuenta y lo pongo en un modo público, yo no sé quiénes lo irán a ver, pero sí sé qué es lo que estoy haciendo con publicar, con colgar determinado tipo de información. Y por último, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Bueno, acá ya para terminar, había, digamos, quería tratar un poco el tema de la colaboración, el proceso especial de colaboración eficaz dentro de un proceso de terrorismo o ligados a los delitos de terrorismo, ¿no? Entonces, este proceso especial de colaboración eficaz tiene como finalidad evitar la continuidad, la permanencia o la consumación del delito, conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito, identificar a los autores o partícipes, averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, afectos y ganancias del delito. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Aquellas personas que no necesariamente se encuentren en una investigación preliminar o en un proceso penal, pero que también pues, pueden o no estar, pero que quieran acogerse a este proceso especial, manifestando su voluntad de colaborar, proporcionando información que tiene que ser corroborada y sobre todo que permite. Un acuerdo digamos que no se aprueba simplemente con que yo te doy una información y me voy a desligar totalmente de la investigación o hasta aquí feneció mi proceso. No, tiene que necesariamente corroborarse y a la vez coadyuvar con esa información a obtener determinados resultados, como por ejemplo la captura de algunos líderes o algunos miembros de esta organización terrorista han sido precisamente por información de algunos colaboradores. Y bueno, ellos vendrían a ser los beneficiados de este procedimiento especial. ¿Quiénes se encuentran excluidos? La norma especial de colaboración eficaz excluye aquellas personas que tengan la condición de jefes, de cabecillas, de dirigentes de las organizaciones criminales, pero que también dentro de estas organizaciones criminales también se entiende por cabecillas o dirigentes de las organizaciones terroristas. ¿Cuáles son los beneficios de la colaboración eficaz en el delito de terrorismo? La excepción de la pena, puede ser dos, la extensión de la pena o la disminución gradual de la pena, hasta un medio por debajo del mínimo legal. La suspensión de la ejecución de la pena, si nos encontramos ya en el estadio de un proceso penal, hablamos ya, se puede hablar de la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento especial? Bueno, primero la solicitud. La norma siempre te dice que primero para iniciar el procedimiento especial de colaboración eficaz dentro de los delitos de terrorismo es la solicitud de querer iniciar o de querer acogerse a la colaboración eficaz. Luego una vez que presenten la solicitud o que yo le ofrezca, ¿no?, a la persona que puede estar investigada y se acepta, entonces se da una entrevista en la que tiene que participar necesariamente el fiscal, el colaborador y
su abogado defensor en caso sea parte del proceso. Ahora, estos actos de colaboración, perdón, en esa entrevista, él tiene que proporcionar, bueno, primero se le tiene que dar lectura a cuáles son los hechos que se le pueden atribuir. Y tiene que aceptar y proporcionar información para poder llegar a obtener un resultado que resulte favorable o corroborar la información que él pueda brindar. Entonces a eso le llamamos los actos de corroboración. Una vez corroborados los actos de colaboración, se puede llegar recién a un acuerdo. Este acuerdo tiene que quedar plasmado en un acta. El acta tiene que contener necesariamente cuál es el beneficio que yo le estoy, que estamos acordando, que yo le puedo ofrecer, que puede ser la extensión, puedo opinar por la extensión de la pena, por la disminución de la pena, por una pena condicional. Tienen que estar los hechos que son materia de imputación, los hechos que son la información proporcionada, aquella corroboración de estos hechos, y finalmente las obligaciones a las cuales se debe someter el colaborador efectivo. En caso se deniegue este acuerdo, o sea, yo digo, no he podido corroborar tu información, deniego el acuerdo y levanto la reserva de la identidad del aspirante a colaborador, y esta denegación del acuerdo es impugnada. Ahora, en la segunda etapa, cuando ya nos encontramos en el acta, en el acuerdo, si yo tengo un acuerdo y está de acuerdo, y en este acuerdo han participado las partes, fiscal, colaborador, su defensa y la parte agraviada. La parte agraviada siempre en los delitos de terrorismo va a ser el Estado, pero el Estado representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Entonces tiene que participar la Procuraduría como parte civil dentro de este acuerdo. Entonces, este acuerdo, una vez todas las partes estamos de acuerdo con estos términos, ponemos en conocimiento al juez para el control de legalidad del acuerdo. Entonces, el juez, una vez recibida el acuerdo, corre traslado a las partes para ver si pueden o no realizar algún tipo de observación, y luego cita una audiencia privada. En esa audiencia privada nuevamente tienen que participar. Participa el juez, como ahora en nuevo proceso, como juez garantiza, participa el fiscal, participa el abogado defensor del colaborador y participa la parte civil representada por la Procuraduría. Luego de ello, una vez terminada la audiencia privada, el juez evalúa el acuerdo y emite una resolución. Si aprueba la resolución, esta resolución puede ser aprobada o desaprobando el acuerdo de colaboración. Si hay una desaprobación, puede darse un recurso de apelación, pero si no, se queda aquí con la aprobación y esta aprobación de este acuerdo es una sentencia que queda firme, sujeta al cumplimiento de las obligaciones por parte del colaborador, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las obligaciones más comunes de los beneficiados, de los colaboradores en caso se les apruebe? Informar todo tipo de cambio en su residencia, ejercer oficio, profesión, ocupación, que sean lícitos y que sean conocidos. Algunos dentro de sus reglas de conducta también se les consigna informar constantemente, ya sea a la fiscalía o al juzgado, de sus actividades, reparar los daños de acuerdo a su capacidad económica. Ahí, cuando ya hablamos de capacidad económica, entonces hablamos del resarcimiento económico que le corresponde, la parte civil, ¿no? La parte civil en este concepto de capacidad económica tiene que estar necesariamente de acuerdo. Someterse a la vigilancia de las autoridades, presentarse cuando el juez o fiscal lo soliciten. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere con este tipo de obligaciones? No es que solamente vas a participar en este proceso que se te siguió a ti, que tú brindas información y ahí se acabó. No, un colaborador eficaz está sujeto a la obligación de presentarse a todos los procesos donde se le requiera y donde se le requiera recabar su manifestación para que pueda brindar algún tipo de información que sea relevante, ¿no? Si no, también está sujeto a revocarlo y, por ende, la revocación del acuerdo, ¿no? Bueno, básicamente eso ha sido... Bueno, esta es la revocación. Si en caso comete nuevo delito doloso, incumple reiteradamente las obligaciones impuestas, se le puede revocar, se revoca el acuerdo y se procede en todo caso a emitir, a continuar el proceso donde se haya quedado. Bueno, ahora por la hora creo que ya me excedí y
creo que por ahora nos vamos a quedar solamente con el tema de los delitos contra la tranquilidad pública. En otra oportunidad quizá tratar el tema de los delitos contra la humanidad y a ver si puedo abarcar un poco más. Como le mencionaba a Nilton, el tema de los delitos contra la tranquilidad pública tiene diversas modalidades. Entonces, no iba a poder explicarles de una manera muy sucinta, a pesar de que he tratado de hacerlo un poco más concreto. Bueno, espero que haya sido propicia este compartir y bueno, nada, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias, Karen.